Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a trazar y a coser un cuello vuelto o cuello cisne, que es un tipo de cuello que va muy pegadito a nuestro cuerpo y que para ello hay que tener diseñado el patrón de la prenda a la que se lo vamos a poner, que puede ser un jersey, puede ser una camiseta o puede ser un vestido. Para este tipo de cuellos es imprescindible que el tejido sea elástico, ya sea de camiseta o ya sea tela de jersey, puesto que al estar tan pegadito este corte a nuestro cuello, nuestra cabeza tiene que pasar por aquí. Entonces, si la tela no estira, nunca nos va a poder entrar este tipo de prenda. Así que, lo primero de todo, vamos a coger nuestro patrón, el que sea. Yo aquí tengo un patrón básico, pero el patrón ya lo deberíais tener terminado, el de un vestido, el de un jersey, el de una camiseta, lo que vosotros queráis. Y nos vamos a centrar en la parte del escote, que es la que nos importa. En el patrón básico, esto está demasiado pegadito al cuello, así que yo recomiendo que cojamos y como 1 centímetro se lo vayamos quitando por todos sus puntos. Y hacemos lo mismo con la espalda. Esta sería la única transformación que hay que hacer en el patrón. Una vez que hayamos hecho esto, pues ya cortamos nuestra tela, nos lo probamos y comprobamos que efectivamente nos pasa la cabeza por el agujero del cuello. Este paso es muy importante, puesto que no todas las telas elásticas estiran lo mismo y es posible que vuestra tela no estire lo suficiente y no os quepa la cabeza. Entonces, para no repetir trabajo, lo que haríamos es probárnosla. ¿Que nos entra bien la cabeza? Perfecto, seguimos adelante. ¿Que no nos entra bien? Pues le vamos quitando otro centímetro al cuello, así hasta que nos quepa la cabeza. Una vez hecho este trabajo, lo que vamos a hacer es calcular cuánto nos va a medir nuestro cuello y para eso vamos a coger el metro y vamos a medir el contorno de nuestro escote. Lo podéis hacer sobre el patrón o lo podéis hacer sobre la tela. Y una vez que lo tengáis calculado, si lo habéis hecho sobre el patrón, tendréis que multiplicarlo por 2, puesto que aquí solamente tenemos medio escote, y si lo habéis hecho directamente en la tela, tendréis el recorrido completo. Bueno, pues eso es lo que nos importa. Como veréis, esto es un rectángulo de tela. El largo de nuestro rectángulo corresponde con el contorno de nuestro cuello, y ahora lo que tendremos que calcular es cuánto queremos que suba nuestro escote, y si queremos que sea vuelto, como este de aquí, o si queremos que sea simple, es decir, que no dé ninguna vuelta. Eso lo vamos decidiendo. Tenemos que tener en cuenta también que el cuello va doble, no lleva un dobladillo aquí para que no se vea, sino simplemente es la tela puesta doble. Así que esta medida que le vayamos a dar la vamos a tener que multiplicar por 2. Y con el jersey o la camiseta puesta, lo que vamos a hacer es calcular y medir pues cuánto nos gustaría que subiera nuestro cuello. En mi caso he cogido para que sea cuello vuelto y subiría 6 centímetros y bajaría otros 6, es decir, que esto me mide 12 centímetros más el margen de costura que le he dejado 1 en el extremo, es decir, con la tela doble y aquí le he dejado 1 centímetro. También le voy a dejar 1 centímetro a cada uno de los lados, porque eso va a hacer de mi margen de costura. Así que con la tela doble medimos el contorno de nuestro cuello más 1 centímetro a cada lado, o sea 2, y por otro lado vamos a medir el largo que queramos que sea nuestro cuello, ya sea simple o que doble, más 1 centímetrito aquí en la parte de abajo, y con eso ya estaría. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser terminar de montar el cuello, es decir, cerrar todo esto. Si esta es la parte del derecho, lo voy a tener que desdoblar y hacer la costura por aquí, es decir, derecho contra derecho, y hacemos toda esta costura de corrido. En este caso yo recomiendo que la costura, para que no quede muy gruesa, la hagamos lo más fina posible, es decir, como va a quedar por dentro del cuello, no hace falta darle ningún remallado ni ningún zigzag. Y además yo, aunque voy a utilizar remalladora para el resto del trabajo, en este caso lo voy a utilizar con una máquina de coser, porque quiero que estas costuras me queden abiertas, súper planito, súper fino y que no se note que están. Una vez que le hayamos hecho la costura, la vamos a abrir y lo vamos a doblar de modo que se me quede muy planita y veamos el cuello por el derecho. Y una vez que tenemos esto, ya podríamos ponerlo sobre la prenda. Es importante que marquéis tanto en el centro del escote como en el centro de vuestro cuello para ponerlo bien centrado y no dejar en un lado más tela que en otro, que le hagáis un piquetito porque esto va a marcar el centro de nuestro cuello. Y en la espalda también. Esta parte de aquí con costura iría en la espalda y en la espalda de nuestro vestido tendríamos ahí también un piquete para hacer coincidir estas medidas. Vamos a coger nuestro jersey y lo vamos a poner del revés. Vamos
vamos a coger nuestro cuello, que está del derecho, doblado, y lo vamos a meter por dentro y vamos a unir los puntos. Unimos esta parte de aquí, que es el piquete delantero, y unimos este otro trozo de aquí, que es el piquete que hay en la espalda, con la costura. Esto, para que lo veáis, si tenéis alguna duda de cómo os va a quedar o tenéis miedo de que lo coséis al revés, lo podéis dar la vuelta y comprobar que efectivamente por el derecho no se nos ve ninguna costura. Por el derecho se nos quedaría de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es repartir el resto de alfileres de modo más o menos que nos quede igual. Hay que intentar no estirar la tela, ninguna de ellas, y que el rectángulo retenga un poquito el cuello del vestido, puesto que al hacer los cuellos, sobre todo en tejido de punto, como el que yo estoy usando, tienden a dar bastante de sí. Cuando lleguemos a las costuras de los hombros, que sepáis que las tenéis que girar de modo que estén mirando hacia la espalda. Bueno, pues ya lo tenemos todo muy bien sujeto y ahora habría que hilvanarlo y después habría que coserlo. Y esta es una parte muy importante, ¿cómo se cose esto? Porque, como habréis visto, este agujero es bastante más pequeño que nuestra cabeza. Eso quiere decir que cuando nos la pongamos esto necesitamos que estire. El problema de coser con una máquina de coser convencional es que el hilo no nos va a estirar. Entonces, una de dos, o utilizamos la puntada elástica de nuestra máquina de coser, en el caso de que la tenga, o directamente necesitaríamos utilizar una remalladora, puesto que la remalladora, su forma de coser, permite que el tejido estire y que cada vez que nos pongamos a jersey pues no se nos rompa ni se nos abran las costuras. Una vez que lo tengáis bien sujeto, ya lo podemos coser. Yo le he dado una costura rápida con la máquina de coser para no tener que hilvanar, pero lo fundamental es una de dos, o que le deis la puntada elástica de vuestra máquina de coser o que le paséis un remallado. En el caso de que le vayáis a dar una costura que os quedará más o menos así con la máquina, habría que darle después un zigzag para que esto no se nos quede guarrindongo. En el caso de la remalladora, pues lo hace directamente. Así es como os debería quedar, puesto que las costuras nos han quedado por dentro. En el caso de que sea un cuello vuelto, como es el mío, pues luego nos doblaría de esta manera. Y puesto, a mí me ha quedado de esta manera. Podéis probar hacer los cuellos más altos o más estrechitos, hacerlos que doblen, hacerlos que no doblen. Podéis probar en diferentes colores. Esta es la versatilidad que les podéis dar a este tipo de cuellos. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!